Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Asociación de Juzgadoras Mexicanas AC, también conocida como AMJAC, y en nombre especialmente de la vocal de la asociación, la jueza Irma Gabriela Garza Rodríguez, me permito darles a todos la bienvenida a una nueva clase en estas jornadas de estudio preparadas para el concurso abierto de oposición para acceder a la categoría de Secretaría de Tribunales Laborales Federales. Y para este caso, en esta clase me permito dar la cordial bienvenida al doctor Carlos Salvador Ávila Mariscal, a quien tenemos el honor de recibir, y a continuación me permito leer su síntesis curricular. El licenciado Carlos Salvador Ávila Mariscal es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Procesal del Trabajo por el Centro de Estudios de Posgrado. También es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad para la Cooperación Internacional de México. Ha cursado varios diplomados en materia del derecho del trabajo, derecho procesal, derechos humanos con perspectiva del derecho del trabajo. Ha sido catedrático en la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad Enrique Díaz de León y en la Universidad Autónoma de Coahuila. Se desempeñó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde el año 2003 como actuario judicial, secretario de acuerdos, auxiliar de Junta Especial, funcionario conciliador, secretario auxiliar de control procesal y presidente de la Junta. Dentro del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como actuario judicial adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en Ciudad de México, actualmente adscrito al primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales también en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, donde ha ocupado los puestos de secretario instructor y actuario judicial. Pues como pueden ver, los voy a dejar en muy buenas manos con el licenciado y doctor, con una excelente ponencia para que pueda empezar a darles un poquito de su conocimiento y a compartirnos un poco de toda esa experiencia judicial que ya tiene. Entonces, en ese caso, no le quito más tiempo, doctor Carlos, y lo dejo con su grupo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mayra. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Juzgadoras Mexicanas y de manera especial quiero también dar mi agradecimiento a la jueza Irma Gabriela Garza Rodríguez por la atenta invitación que tuvieron hacia mi persona. Me siento honrado con la invitación y también me siento muy contento de estar con ustedes. Estoy viendo en la lista de asistentes personas conocidas, las cuales tengo el gusto de conocer, otras personas a las que todavía no tengo el gusto de conocer, pero entiendo que todas estamos aquí por un objetivo que es el platicar acerca del derecho procesal del trabajo. Eh, yo sé que en la carrera judicial de cada una de las personas que están aquí presentes, hay diferentes perspectivas, hay diferentes experiencias, todas muy valiosas. Em, yo voy a aportar algo de lo que tengo conocimiento, sin embargo, yo sé que hay personas que tienen mucha experiencia en varias ramas del derecho. Esto va a poder enriquecer un poco esta charla que vamos a tener acerca del derecho procesal del trabajo. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta plática? Sé que es como una especie de taller de estudio. Yo creo que la idea va a ser el sembrar en ustedes las ideas principales, pero sobre todo que ustedes tengan su propio criterio. Máxime que la mayoría de las personas que están aquí ya desempeñan algún cargo dentro del Poder Judicial de la Federación y bueno, esto está enfocado a ser secretario en el Poder Judicial de la Federación, pues obviamente con corte en los tribunales laborales. Por tal motivo, creo que los criterios que ustedes tengan acerca de diferentes figuras jurídicas pudiéramos o no coincidir con lo mismo, pero yo creo que es importante esta pluralidad de opiniones y el hecho de que podamos generar plática en cada uno de los temas.
De acuerdo con el plan de estudio que me hicieron el favor de compartir, tenemos algunos temas que tenemos que desarrollar en esta sesión, que son los principios rectores del derecho procesal del trabajo, la rectificación de la demanda, la carga de la prueba, la figura de la prescripción, la figura o las reglas de la competencia, el funcionamiento de los tribunales laborales y los impedimentos y excusas en el derecho procesal del trabajo. Aquí yo añadiría la figura de la recusación, que es una figura que se retoma en la Ley Federal del Trabajo actual y que en su momento platicaremos al respecto. Como primer elemento respecto de este temario, que es los principios rectores del derecho procesal del trabajo, el principal artículo que nos va a definir cuáles son los principios rectores del derecho procesal del trabajo es el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Licenciada Mayra, no sé si esté permitido que los alumnos intervengan. Me gustaría que alguno de ellos me auxilie con la lectura del artículo 685 y si no, que me lo aclaren para de una vez dar yo la lectura. Sí, claro que pueden participar, licenciado. Si gusta, le podemos dar el uso de la voz a alguna persona que quiera levantar la mano para que pueda participar un poquito en esta intervención. Ok, si alguien gusta participar y si no, yo escojo al azar. Ok, creo que levantó la mano la licenciada Fátima Ramos. Adelante, licenciada Fátima, la escuchamos. Si nos puede hacer favor de leer el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Claro, buenas tardes. Buenas tardes. Y es artículo 685. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será gratuito, que diga público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. El juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, el tribunal, en el momento de admitir la demanda, subsanará esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura o vaga, se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley. Muchas gracias, licenciada Fátima. Muy bien. Como vieron de la estructura del artículo 685 en el primer párrafo, desde mi punto de vista, el último principio que aparece en el primer párrafo, que es el principio de un derecho procesal conciliatorio, y que lo dejan hasta el final de ese primer párrafo, no significa que sea el menos importante. Al contrario, creo que no sé si el legislador le quiso dar énfasis dejando en el último lugar o simplemente por una cuestión de técnica legislativa o ausencia de la misma lo dejaron hasta el último. Sin embargo, creo que el principio conciliatorio es al que se le ha dado la mayor importancia con esta reforma de la Constitución en el año 2017 y de la Ley Federal del Trabajo en el año 2019. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que en el derecho procesal del trabajo actualmente existen dos instituciones que conocen de un conflicto en materia laboral. El primero de ellos son los centros de conciliación, ya sea los centros de conciliación local o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y en una, digamos, siguiente etapa, no segunda instancia, en una segunda etapa, están los tribunales laborales, ya sea en locales o los federales. Antes de esta reforma, la conciliación se manejaba por las propias juntas de conciliación y arbitraje al momento de llevar a cabo la denominada audiencia de ley.
ya sea en el procedimiento ordinario o en el procedimiento especial. La primera de las subetapas de esta audiencia de ley era la etapa de conciliación. Ahora, esta etapa de conciliación se elimina de una, digamos, secuencia procesal del órgano jurisdiccional que antes eran las juntas de conciliación y arbitraje, y se instituye toda un mecanismo a través de un organismo conciliador, precisamente para darle la importancia a la conciliación como un método de resolución de controversias, en este caso laborales. Este principio conciliatorio ahora se refleja con la existencia de los centros de conciliación, al grado que para que una persona pueda presentar una demanda ante los tribunales laborales, debe de cumplir un requisito de procedibilidad. Esto es, debe de agotar una etapa previa o prejudicial de conciliación obligatoria. De ese tamaño es la importancia de este principio procesal conciliatorio, en donde las partes o el promovente de una demanda debe de agotar previamente este procedimiento conciliatorio, el cual, si no lo agota con los casos de excepción que aparecen en el artículo 685 ter, los tribunales están obligados a no admitir la demanda e incluso en algunos casos turnarla a los centros de Perdón, conciliación. 151. Sí, perdón, ¿quién quiere intervenir o escuché algo? ¿No? Ok. Bueno, les comentaba, eh, la obligación de agotar la etapa prejudicial, repito, está tutelada por los tribunales laborales, en donde deben de verificar que a la demanda se le acompañe de una constancia de no conciliación. Obviamente no podemos hablar de una constancia de conciliación porque se supone que entonces ya conciliaron las partes y ya no llegaría la controversia, que en este caso ya sería inexistente, a los tribunales, sino que debe de existir una constancia de no conciliación donde se acredite que la parte interesada ya llevó a cabo este procedimiento de conciliación. En este tenor de la materialización del principio conciliatorio, que quisiera la intervención de alguno de ustedes. ¿Qué pasa si una persona demanda en la vía ordinaria, por ejemplo, a una persona jurídica, una persona moral, a la que le prestó los servicios, y a otra persona que fue beneficiaria de los servicios prestados por el trabajador, o incluso a una tercera persona que aparece como patrón en algún contrato o en algún documento de este trabajador? Es decir, estamos ante la presencia de la invocación como demandados de tres personas jurídicas, y el trabajador solamente presenta la constancia de conciliación respecto de la persona que aparece en el contrato individual de trabajo, porque obviamente existe esta formalidad donde el trabajador está presentando, por ejemplo, el contrato individual, y se establece que la relación de trabajo se llevó a cabo con la empresa jurídica A. ¿Qué pasa si no se presentan las constancias de conciliación de la totalidad de las personas jurídicas a las que está invocando como responsables de la relación laboral? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Quién me puede eh, dar su punto de vista? Sí, licenciada Edith Rivero, adelante, por favor. Se tiene que remitir al Centro Federal de Conciliación para que agote la instancia conciliatoria, pero antes se suspendía el procedimiento y se esperaba a que regresara del Centro Federal. Ahora ya hay una tesis de la Corte, me parece que es de una de las salas, en la que ya se remite completamente el expediente y es un egreso. Ok, es correcto. Aquí lo único que tendremos que hacer previamente a remitir el asunto al Centro Federal
Y esto, y yo creo que la idea la tiene perfectamente establecida la licenciada Edith Rivero, es prevenir a la parte actora para que nos exhiba estas constancias, porque pudiera ser solamente un error en donde el trabajador o su abogado no integraron debidamente las constancias de la demanda y sí existe y sí se llevó a cabo el procedimiento prejudicial de conciliación y solamente se les olvidó presentarla. Digo, de los casos que he visto, no me ha tocado ver alguno en donde digan, ah, sí, ¿sabes qué? Se me olvidó y aquí están las constancias. Lo que sí me ha tocado ver es en donde presentan constancias con fecha posterior a la fecha en que se presentó el escrito de demanda. Obviamente esto no se vale porque se supone que si están emitiendo una constancia de no conciliación posterior a la fecha de ingreso de la demanda, estamos hablando de un conflicto que se está intentando conciliar cuando ya se presentó la demanda ante la instancia judicial. Esto obviamente no se vale, sino que la totalidad de las constancias de conciliación deben de ser presentadas junto con la demanda y con una fecha anterior a la de la presentación de la demanda. Si nos vamos un poquito más exigentes respecto de qué requisitos debemos de observar en estas constancias de conciliación, es que las mismas sean posteriores a la fecha en que se da la controversia. Por ejemplo, el despido. Porque ¿qué pasa si tenemos una constancia de conciliación, no sé, de 20 de febrero y se argumenta un despido del 15 de abril? Es obvio que el hecho generador de la controversia es el despido del 15 de abril, y sin embargo se está presentando una constancia de conciliación desde el mes de febrero, con fecha del mes de febrero. ¿Esto en qué se traduce? ¿Qué significa? Que la controversia que se intentó conciliar es distinta al hecho que se está pretendiendo, mediante el cual se está pretendiendo motivar y fundar la demanda, que es un despido de abril. Entonces, todos estos elementos debemos de tener en consideración al momento de tener en nuestras manos una constancia de no conciliación. Que la fecha sea posterior a la del hecho generador del hecho fundatorio de la demanda, pero que sea anterior a la fecha de la presentación de la demanda y que sea por la totalidad de las personas que la parte actora pretende llamar a juicio como demandados. Al respecto, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna experiencia, algo que quiera aportar, sino para continuar con la sesión. Tenemos algunas preguntas en el chat, Lick, entonces no sé si gusta que les demos Sí, lectura. creo que lo tengo aquí a la mano, pero si me ayudan con la lectura de las preguntas. Claro que sí, licenciado. Mm, María Angélica López comenta si la constancia solo se emite una vez o se puede expedir varias veces. Ok, yo creo que como normatividad de los centros de conciliación solamente se emite una vez. Ya si la parte actora solicita, por ejemplo, una reexpedición de la constancia, creo que se puede solicitar, pero no es lo mismo que solicitar otra conciliación con otra constancia. Si estamos hablando de un procedimiento conciliatorio que está regulado por el artículo 684 en sus diferentes eh, incisos o letras, en donde existe la obligación de agotar este procedimiento en un término máximo de 45 días y como resultado del mismo no hay una conciliación entre las partes y se emite esta constancia de conciliación, este tiene incluso un número único identificador que le va a dar esta identidad al documento. Entonces, creo que no es lo mismo el pedirle al centro de, oye, ¿sabes qué? Se me extravió mi constancia, la puedes reexpedir a, ¿sabes qué? Tenemos una no conciliación y después, a pesar de que no hay una no conciliación, ya volví a platicar con mi patrón y queremos volver a conciliar a pesar de que esté agotado. Para empezar, yo creo que el centro no admitiría como una reapertura del procedimiento de conciliación, sino que lo vería como
un nuevo procedimiento conciliatorio, porque si no, para empezar, a los centros de conciliación jamás se les daría la oportunidad de dar por concluido un expediente de conciliación. Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre solicitar una reexpedición de una constancia única de no conciliación a que se pueda expedir varias constancias de conciliación por una misma controversia o un mismo conflicto. ¿Había otra pregunta? Bueno, la misma licenciada María Angélica López está pidiendo intervenir a voz, entonces no sé Sí, no, si le adelante, por favor. podamos. Ok. Buenas noches, doctor. Mire, lo que pasa es que tenemos un asunto donde la trabajadora acudió al amparo porque ella dice que el centro le estaba negando la expedición de esa constancia de no conciliación. Cuando rinde el informe justificado, la responsable nos dice que no es que no se haya le expedido, lo que pasa es que esta trabajadora ha promovido como 6 juicios o 7 en diversos momentos, que luego le señalan la fecha de la audiencia, no se presenta, lo archivan, cosas por el estilo, pero de modo que en alguna de ellas sí se le expidió, obviamente con un número único, diferente, ¿no? Al de nuestro amparo. Entonces ella dice, sí, pero ella dice que se le expidió con otro número, pero que a ella le interesa uno más reciente porque piensa promover otros juicios y evidentemente por el motivo de la prescripción, esa constancia ya no le sirve. Entonces promovió nuevamente y eso es de lo que se viene doliendo. No sé si esa constancia de no conciliación pudiera tomarse como que ya se le expidió a la trabajadora, aunque sea con otro número de registro, y evidentemente tomarla en cuenta para efecto de nosotros sobreseerle para decirle, pues es que ya te la expidió la autoridad responsable. Ok, ya. Creo haber entendido el comentario y el punto al que quiere llegar. Si alguna persona quiere intervenir en esta cuestión, adelante. Yo mientras podría decir lo siguiente. Esta constancia de conciliación, como se supone que tiene una fecha en la que el trabajador tiene que argumentar cuándo sucedieron los hechos que son materia de conciliación y que por otro lado existe una fecha en la que se emite esta constancia de no conciliación, esto, al margen de otras cuestiones administrativas, puede incidir en contra o a favor tanto de la parte actora como de la demandada, a efecto de que ésta interponga una excepción de prescripción, por el hecho de que si existe por ejemplo, un despido o una falta de pago de una prestación y tiene una fecha determinada, y existe otra fecha determinada en la que se llevó a cabo el procedimiento conciliatorio y hay una fecha en la que se emite la constancia de no conciliación. Recordemos que en materia de prescripción, aunque todavía no está muy claro cómo proceder, no existe todavía un criterio definido por la segunda sala de la Suprema Corte, pero si tomamos en cuenta lo que la Ley Federal del Trabajo establece para la prescripción de las acciones en materia de trabajo, si se expide una nueva constancia, el centro de conciliación podría estar subsanando una posible prescripción de una acción ante algún tribunal laboral por el hecho de decir, ok, mi conflicto fue en esta fecha y mi primer constancia de conciliación fue acá. Ahora le voy a pedir una segunda constancia donde diga que la fecha de la no conciliación fue acá, y luego acá, y luego acá, y le está ganando días al término de prescripción que tiene la parte actora para poder ejercer su acción, ya sea de 2 meses, ya sea de 1 año, ya sea de 2 años, ya sea de 1 mes, atendiendo a la acción que quiera manifestar. Entonces, yo creo que ahí estamos en el supuesto no de reexpedir una misma y única constancia de no conciliación, sino de que se pretenda la emisión de constancias de no conciliación por un mismo hecho en donde tengan diferentes fechas de no conciliación, al margen de que incluso se podría tachar al centro federal o al centro local de conciliación
de que están sustentando hechos falsos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera existió una conciliación, una audiencia conciliatoria posterior a la de la fecha inicial de la constancia de no conciliación. Es decir, se está respaldando el hecho de que la no conciliación se generó en una fecha posterior cuando ni siquiera hubo una posterior plática conciliatoria. Yo creo que aquí también tenemos que considerar lo siguiente. La obligación para llevar a cabo el procedimiento conciliatorio no implica que forzosamente se tenga que conciliar, pero lo que sí es necesario es que por lo menos se lleve a cabo una audiencia de conciliación. Pero también los centros de conciliación, en esos casos, si las partes solicitan que se suspenda el procedimiento conciliatorio para poder llevar a cabo pláticas conciliatorias posteriores, el resultado sería que no se emite una constancia de no conciliación, sino una constancia de suspensión del procedimiento conciliatorio a petición de partes. Y entonces tenemos varias constancias, pero no de no conciliación, sino de constancias de, vamos a pensar, de inicio y de suspensión del procedimiento conciliatorio. No sé si vayan a querer platicar 2 o 3 o 4 ocasiones y tengamos una quinta constancia, ahora sí ya de no conciliación. Esta última es la que la va a servir digamos, al trabajador o a la persona trabajadora para poder cumplir el requisito de procedibilidad. Repito, estamos ante el mismo supuesto de una única constancia de no conciliación. Entonces yo creo que la respuesta corta sería no, no se vale que se emitan en varias ocasiones una constancia de no conciliación respecto de un mismo hecho generador de una posible controversia. Esa sería mi opinión. ¿Alguien más que quisiera abundar en el tema o continuamos? Tenemos otra pregunta, doctor, de la licenciada Carla Flores. Ajá. Ella comenta a que si el actor exhibe una constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial respecto al demandado, pero la misma es expedida por el centro de conciliación local, es oportuno prevenir al actor para que exhiba la constancia expedida por el centro federal por ser la autoridad conciliadora competente, lo anterior considerando que el artículo 684b de la ley señala que las partes deberán asistir al centro de conciliación correspondiente. Ok. Y nada más que aquí tenemos que considerar lo siguiente. La determinación de la competencia, yo considero que es autónoma, tanto para los centros de conciliación como para los tribunales. Es decir, si se emite una constancia de conciliación por parte de un centro local y se exhibe ante un tribunal federal, pero el tribunal federal considera que el conflicto sí es de competencia federal, no creo que exista un impedimento, por lo menos desde mi punto de vista, considerando otro de los principios del derecho procesal, que es el de la sencillez en el procedimiento para que se deje de conocer. Es decir, no creo que los tribunales laborales federales estén obligados solamente a admitir demandas que provengan del Centro Federal de Conciliación, porque a lo mejor el centro local admitió la conciliación sin observar que la competencia era federal y sin embargo emitió la constancia de no conciliación o viceversa. Entonces, yo creo que los tribunales, repito, no están obligados a tener que admitir y a declararse competentes o todo lo contrario, a declararse incompetentes por el simple hecho de que haya conocido un centro de conciliación que no sea de su mismo orden de competencia, ya sea local o federal, porque, repito, ni unos ni otros van a instruir a cómo determinar la competencia. Se supone que si un centro de conciliación, bajo sus normas o incluso a lo mejor bajo un error, admitió un procedimiento que no le correspondía por no ser de competencia local o federal, ya sea el caso,
Esto no exime del hecho de que los tribunales laborales, al momento de recibir una demanda, observen si van a ser o no competentes. Vamos a llegar al punto de la competencia que tiene sus reglas muy específicas, pero creo que hablando exclusivamente de la constancia de conciliación, esta no define en automático la competencia de un tribunal laboral. Muy bien. Vamos a continuar con los otros principios porque yo entiendo que el principio, el principio rector conciliatorio es muy importante, pero tenemos varios más que estudiar. Hay dos que me gustaría abordar que son homófonos, por así decirlo, tienen eh, pueden llegar a confundirse por el hecho de la palabra que los define, que es el principio de inmediación y el principio de inmediatez. Es hablar de algo de inmediato o rápido, de acuerdo con la, digamos, concepción simple de la palabra, pero inmediación e inmediatez no son en lo absoluto lo mismo, hablando de los principios procesales del derecho procesal del trabajo. La inmediación tiene que ver con, digamos, el acercamiento o la falta de medio entre las partes y el tribunal. Es decir, que no exista un medio entre partes y tribunal, sino que no exista medio que sea inmediato. De ahí viene la palabra de inmediato sin la existencia de un medio, que no exista un obstáculo, sino que el acercamiento sea directo entre las partes y el tribunal. A diferencia de la inmediatez, que es así, significa que el procedimiento se lleva a cabo de manera inmediata, lo más rápido posible. Aquí yo sí lo vería yo lo vería como un sinónimo bajo el principio de celeridad y el de inmediatez. Aquí sí podríamos hablar de principios que llevan una misma tesitura, pero inmediación e inmediatez no son lo mismo, no significan lo mismo y tienen características completamente distintas. Repito, la inmediación tiene que ver con que no exista un medio o un obstáculo para que las partes puedan, digamos, alegar, por así decirlo, directamente ante el tribunal. En cambio, la inmediatez tiene que ver con el hecho de que de una manera rápida se tenga que dar a cabo la actuación de los tribunales para poder resolver una controversia. En esta tesitura de los dos principios de inmediación e inmediatez, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Esto se los pregunto y se los comento porque sí me ha tocado ver personas, abogados y no abogados, que tienen una confusión respecto de que inmediación e inmediatez es lo mismo o incluso le dan el sentido contrario. Piensan que la inmediatez es la actuación directa con los tribunales y la inmediación que es que el procedimiento sea rápido. Entonces, no, solamente quisiera que quede claro que la inmediación tiene la directriz de que no exista un medio entre el tribunal y las partes, y la inmediatez tiene que ver con el hecho de que la impartición de justicia tiene que ser lo más rápido posible. En este mismo canal de principios, la inmediatez, la celeridad, la economía y la sencillez van de la mano, aunque la economía y la sencillez tienen que ver con el hecho de que en el principio de economía, que el procedimiento se desarrolle en la menor cantidad de pasos posible, y la sencillez, que la manera en que se actúe ante los tribunales procura evitar en la medida de lo posible formalismos en cuanto a la presentación de los escritos. Yo sé que existen algunas reglas en cuanto a la presentación de documentos por vía electrónica, sobre todo estos en donde debe de cumplir con algunos requisitos de los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura. Creo que es el 12 del 2020, si no me falla ahorita la memoria, en donde se establecen cuáles son los requisitos que deben de cumplir los escritos y los documentos que se presentan por medios electrónicos.
pero esto tiene más que ver con el hecho de generar certeza en la persona que está presentando el escrito que en establecer, digamos, obstáculos hacia el justiciable. Pero repito, la sencillez procesal tiene que ver con el hecho de tratar de evitar en la medida de lo posible formalismos en la presentación de documentos y escritos para que el tribunal de todos modos tenga que llevar a cabo su labor tanto administrativa como jurisdiccional y lo antes posible se pueda llegar a una resolución de la controversia que se le está poniendo a su consideración. En esto que acabo de comentar, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Creo que no, ¿verdad? ¿O alguien quiere levantar la mano? No, Lick, por el No. momento todo está muy claro. Muchísimas gracias. Perfecto. Ok. Hay otro principio que establece el artículo 685, que es el principio de continuidad. Este está sobre todo a cargo del tribunal a efecto de que se garantice y se vele porque el procedimiento no quede interrumpido o no se suspenda, sino que siempre se esté velando porque el procedimiento continúe, sea continuo, sea permanente para lograr una resolución por cualquiera de los medios, ya sea por una sentencia, un convenio, un desistimiento, lo que haya lo que tenga que dar pauta para la resolución del conflicto, pero que no se deje suspendido. Este procedimiento de continuidad, yo creo que para fortuna de los justiciables es algo que es de los principios que más se respeta en los tribunales laborales federales, sobre todo de lo que he visto en los del orden federal, porque sin denostar la actuación de otros órganos jurisdiccionales, pero las cargas de trabajo que se presentaban en los conflictos laborales antes de la reforma a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje, en muchas ocasiones daba de que había procedimientos que se quedaban en el olvido entre que las juntas no advertían de inmediato su presencia y que las partes los dejaban en el olvido o simplemente por el hecho de que era tan largo el periodo que se señalaba una audiencia de otra, que a veces se traspapelaba en la agenda, el actuario no notificaba, una de las partes no acudía, no se levantaba al tiempo la audiencia y se dejaba y no se señalaba nueva fecha, etcétera. Miles de ejemplos que se pueden dar en donde no había una continuidad por parte, no se velaba por la continuidad en el procedimiento por parte de la autoridad laboral. Repito, ahora con la reforma y sobre todo creo que en el ámbito federal, este principio se intenta proteger y velar a su máxima, digamos, a su máxima potencia, porque obviamente los tribunales sí verifican mucho que se cumplan con los términos y los plazos que establece la ley, y esto mismo da pauta para ir siguiendo cada uno de los procedimientos. No digo que los tribunales locales no lo hagan, pero considero que las cargas de trabajo también son mucho más en los tribunales locales y como un fenómeno natural que obviamente ya lo vimos como una situación vamos a señalarlo así, área de oportunidad de las anteriores autoridades laborales, tarde que temprano se puede llegar a dar por el hecho de que la autoridad laboral, por la cantidad de procedimientos que tiene a su cargo, sin el ánimo de que sea una cuestión dolosa o a propósito, por así decirlo, puede llegar a descuidar un procedimiento que se traspapele, no sé, que ocurra algo y que deje de velarse por la continuidad en el procedimiento. Pero repito, este principio tiene que ver con el hecho de velar que el tribunal observe que el procedimiento no quede inactivo, que no se paralice y que de una u otra forma continúe, incluso requiriendo a las partes para que manifiesten respecto de su
interés para continuar con el procedimiento. Aquí yo creo que hablando acerca de este principio de continuidad y yo creo que ligándolo a un principio de certeza jurídica de parte interesada, también podemos establecer el hecho de que los tribunales esta continuidad la tienen que verificar no solo por el hecho de que el procedimiento no quede inactivo, sino también de que su continuidad se dé por la persona que sea titular del derecho que está sujeto a controversia. ¿A qué me refiero con esto? Hay ocasiones en que sí, el trabajador solicita los servicios de una autoridad de representación pública, ya sea la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en su ámbito local o federal, los institutos de defensoría pública estatales o federales o federal en cualquier caso, o acuden a algún abogado particular. En algunas ocasiones se puede dar que el trabajador, en el inter de que ya fue despedido, consigue otro trabajo, posiblemente muy cerca de su casa, posiblemente tenga que cambiar de entidad federativa, no sé. Las características ahorita no interesan tanto. El chiste es que con las nuevas obligaciones que adquiere el trabajador en su nuevo centro de trabajo, pues descuida o ya no le interesa su juicio que presentó. Y ahí es donde viene la magia, en donde de repente empezamos a ver continuidad en las firmas del supuesto trabajador y resulta que ya no son firmas del trabajador. Entonces, si bien directamente no estamos hablando ahí del principio de continuidad, sí tenemos que ver que la continuidad en el procedimiento se dé a cabo por las personas que son titulares del derecho que se está pretendiendo hacer valer en la controversia que se está sometiendo a la jurisdicción de los tribunales. Yo creo que aquí ese principio de continuidad sí en este contexto que estoy manejando, también se materializa al momento de que los tribunales verifican que quien inició el procedimiento lo quiera continuar. Nada, ahora sí que en la experiencia sí me ha tocado ver tanto incluso desde los escritos de demanda como las prevenciones o alguna otra promoción en donde ya hay todo un collage de firmas supuestamente del trabajador y todas completamente diferentes, ya sea porque el trabajador al principio se haya interesado o por el hecho de que primero se interesó y ya después ya no, o por el... se ha dado incluso casos en donde los abogados consiguen o casan asuntos sin que el trabajador siquiera esté enterado de que está siendo sujeto su derecho a una controversia judicial. Esto se da mucho en materia de prestaciones en contra del Seguro Social o de las administradoras de fondo para el retiro, donde por lo menos antes era tan grande el mercado de litigio de este tipo de prestaciones que ya era en automático que los abogados hacían sus demandas porque tenían contactos que les conseguían los estados de cuenta de trabajadores que estaban en una media de que ya habían conseguido la mayoría o todos los requisitos para pensionarse. ¿Qué quiero decir con esto? Había un trabajador que incluso ya se había pensionado, ya estaba disfrutando de su pensión y de repente se enteraba que tenía una demanda para incrementar el monto de su pensión o para que se le reconocieran más demandas y él ni enterado. O sea, yo creo que aquí el hecho de que se inste ante una autoridad jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional sí tiene que velar por el hecho de que la persona que está supuestamente firmando la demanda sea el titular del derecho que está sujeto a la controversia, para que este principio de continuidad tenga razón de ser y que no se continúe, digamos, ciegamente todos los procedimientos en donde ya ni siquiera el titular esté enterado de que su procedimiento está continuando cuando él ya no tiene interés en el mismo. No sé si me di a entender en este último ejemplo que les di. Déjenme verificar el chat a ver si hay más intervenciones o... Ok, todo muy bien, gracias. Ok, ok.
Aquí tengo, nada más voy a leer rápido. Este dice: duda en el caso de que el actor no agotó la conciliación respecto a todos los demandados, se remite al centro, pero la prescripción por quienes sí agotó se suspende también. Pues es que se supone que la conciliación tiene que ahí garantizarse respecto de todos los demandados, tiene que agotarse por todos los demandados, porque la prescripción aquí, para empezar, yo creo que tiene, no creo, aseguro que tiene que ser a instancia de parte. Entonces, para empezar, si no ha sido llevado a cabo el procedimiento conciliatorio por determinados demandados, ¿esto qué significa? Que ni siquiera están enterados que fueron llamados a un procedimiento de conciliación, ya sea porque no se les haya notificado o porque ni siquiera se les haya pretendido llamar, porque el trabajador no lo citó en este procedimiento conciliatorio. Pues es obvio que no puede correr ninguna prescripción que pueda ser hecha valer como excepción en contra de estas personas. ¿Por qué? Porque no existe esta conciliación. Por eso se tiene que manejar como un todo en donde se acredite que se llevó a cabo la conciliación respecto de todas las personas que están consideradas como demandadas. Ok, bueno, creo que los otros comentarios no tienden a hacer alguna situación respecto de lo que hemos estado platicando. Les agradezco los comentarios. Vamos a continuar. Ok, hay un principio aquí que hasta donde yo recuerdo no aparecía en el texto del artículo 685 previo a la reforma del 2019, que es el principio de veracidad. Este principio de veracidad tiene que ver con el hecho de que las partes sean sinceras tanto en lo que están pretendiendo como en los hechos que están alegando en su escrito. Creo que tiene mucha razón de ser, sobre todo por el hecho de que yo creo que llegó a existir, digamos, un periodo en donde en los procedimientos laborales ya era tan común el que se mintiera o el que se pidiera lo excesivo o lo no procedente, solamente por el hecho de aprovecharse de reglas procesales, ya sea de la falta de contestación, ya sea de la falta de interposición de una excepción de manera correcta, ya sea porque la parte demandada estuviera de cierta manera coludida con la parte actora. No sé, por citar algunos ejemplos de lo que se podía llegar a ver, que esto derivó en lo que yo considero una falta de ética en el litigio, en donde creo que hasta en la exposición de motivos o en alguna de los proyectos de reforma se habló de esta figura coloquialmente denominada la industria del litigio, en donde ya había, y creo que sigue habiendo, pero pues obviamente ya creo que en menor medida, despachos que se dedicaban ya sistemáticamente a hacer valer determinados tipos de acciones porque ya sabían cuál iba a ser el resultado atendiendo a las características del, del procedimiento que les otorgaba, ya sea legal o extralegalmente, ciertas ventajas y sabían cuál iba a ser el resultado que se iba a obtener. Y parte de esta estrategia, de esta industria de litigio, era pues obviamente el no tanto no decir toda la verdad, sino incluso el inventar situaciones por el simple hecho de que no les correspondía a ellos la carga probatoria de determinadas situaciones, considerando la tutela que el derecho del trabajo desde siempre ha otorgado a la parte trabajadora por ser el derecho del trabajo un derecho de corte social. Entonces, este principio rector de veracidad tiene que ver con el hecho de que las partes sean sinceras y manifiesten específicamente lo que quieren y que no mientan en sus escritos, tanto a la autoridad conciliadora y sobre todo a los tribunales. En ese sentido, los tribunales tienen ciertas herramientas
que están vinculadas con digamos, la obligación en esta suplencia del escrito inicial para determinar si existe alguna omisión, alguna contradicción, y previa a la prevención que se haga a la parte interesada puede derivar en que de las propias manifestaciones que hace la parte que está presentando el escrito de demanda o el de desahogo de prevención, de sus propias manifestaciones se advierta una ausencia de verdad o una mentira, porque se contradigan los hechos que está diciendo, porque, no sé, pueda llegar a manifestar algo que en el escrito inicial de demanda haya dicho, por ejemplo, no sé, que se le despidió a las 10 de la mañana de un día 25 y en la aclaración, sin que hubiera sido materia de prevención la fecha del despido, establezca otra hora, otro lugar u otra persona que llevó a cabo el despido. De advertir esta situación, los tribunales, una de dos, o pueden prevenir para que aclare esta situación, o incluso ante lo plasmado en los escritos, pueden, digamos, iniciar las acciones que consideren para dar vista a alguna autoridad de carácter penal o iniciar algún incidente de falsedad de declaraciones, lo que cada, digamos, órgano jurisdiccional considere para atender precisamente lo que dice el principio rector de veracidad, que es atender a que las partes sean veraces, digan la verdad de lo ocurrido y obviamente de lo que verdaderamente quieren solicitar. Esto también tiene que ver con el hecho de que algunas partes abusan de las cargas probatorias y, por ejemplo, dicen, solicito el pago del aguinaldo que se generó durante toda la relación de trabajo, donde manifiestan en sus hechos que llevan 10 años trabajando y resulta que en esos 10 años con lo que están pidiendo, jamás en la vida se les pagó el aguinaldo. Y se les previene y se les requiere para que manifiesten respecto de que si efectivamente nunca se les ha pagado el aguinaldo, ahorita por citar alguna prestación, y hay algunos que dicen, ah, bueno, no, sí se me pagó de tal a tal año y nada más se me deuda tal, pero hay otros que, por ejemplo, dicen o contestan en la prevención, de lo que recuerdo, jamás se me pagó. Pero si resulta que hay algún recibo de pago en donde se acredite el pago de esta prestación, no tendré ninguna objeción en reconocer el pago. Así de, obviamente ahí, según lo que yo estoy entendiendo y de lo que estoy tratando de darles a entender a ustedes, creo que están faltando a la verdad. Y ahora, con este texto del artículo 685, ya como un principio rector, creo que se les da las herramientas a los tribunales laborales para que puedan llevar a cabo lo que a su juicio consideren para que se salga a la luz la verdad de los hechos o para, digamos, que no quede pues simplemente en el aire el hecho de que alguna de las partes pretenda eh, obtener como decimos, lo indebido. Ese es el objetivo del principio rector de veracidad. Otro de los principios que establece el artículo 685 es el principio de gratuidad. Este creo que todo el mundo lo entendemos. Todos los trámites, todos los procedimientos que se llevan a cabo ante las autoridades laborales son gratuitos, no representan gasto alguno para para los trabajadores. Aquí yo lo único que vería, y se los comento porque ha ocurrido en la experiencia que tengo en las juntas de conciliación y arbitraje respecto, por ejemplo, de un conflicto individual de seguridad social donde se está solicitando el pago de una pensión por invalidez o por incapacidad, en donde una de las pruebas que se tienen que ofrecer si se quiere acreditar uno de los elementos de la acción, que es la existencia de un padecimiento orgánico funcional que genere
en el trabajador una disminución en sus capacidades, se tiene que ofrecer la prueba pericial médica, entre otras pruebas, ¿verdad? Pero una de las principales es la prueba pericial médica. Ahora ya digamos, se le puede prevenir o requerir a la parte actuara para que manifieste si tiene los recursos suficientes para pagar sus estudios. Pero a lo que yo quiero llegar como ejemplo de lo que antes ocurría en las juntas, y me tocó verlo muchas veces, era que existían amparos promovidos por las partes actoras porque se le decía, el procedimiento es gratuito, pero los estudios sí o sí los tienes que pagar tú. Y entonces esto derivaba en algunos amparos donde decía, oye, bajo el principio de gratuidad, yo no estoy obligado a pagar los estudios por el hecho de que es uno de los elementos que yo necesito para poder acreditar mi acción. Si bien es cierto que en esa época no había, digamos, presupuesto suficiente como para subsanar esta situación en donde, pues obviamente el trabajador tenía que cubrir ciertos estudios, lo que se optó por hacer, pero creo que no es el caso ahora de los tribunales laborales en el Poder Judicial de la Federación, es el hecho de que hicieron convenios con diferentes instituciones públicas o privadas de corte médico. Por ejemplo, Instituto de Cancerología, Instituto de Cardiología, en donde ellos decían que sí iban a proporcionar de manera gratuita los estudios a los trabajadores, obviamente bajo una cuestión en donde esos institutos previamente hacían un estudio socioeconómico para determinar que el trabajador efectivamente estuviera en las condiciones económicas precarias o, digamos, para poder subsanar o subsidiar los gastos que tuviera que representar el trabajador para pagar sus estudios médicos. Ahora ya es, hasta donde yo entiendo, que es diferente, porque para empezar ya se le requiere o se le previene al trabajador para que manifieste si puede o no pagar los estudios médicos, y si no, creo que se genera algún tipo de solicitud ante organismos públicos. Creo, o sea, ahí yo creo que también tiene mucho que ver lo que cada titular de órgano jurisdiccional decida, donde incluso pudiera llegar a obligar a alguna institución a brindar de manera gratuita los estudios, por ejemplo, IMSS, ISSSTE. Ya no hablamos ahorita del sector salud, porque creo que ya ahí en esa parte ya ahorita está muy variable los institutos de salud pública que existen, pero los que siempre han estado es el IMSS y el ISSSTE, en donde en algún momento se les pudiera llegar a obligar a proporcionar de manera gratuita los estudios que requiera el trabajador. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, algo que quieran manifestar o algo que quieran aportar desde su experiencia? ¿No? Creo que Por no. el momento no tenemos nada. Bueno, ya Creo tenemos que una sí. mano levantada. Licenciada Juana Solano, adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Yo nada más recuerdo que en el Foro Federal se hace un estudio socioeconómico en el caso de que digan que no tienen posibilidades. Y ya de ser así, pues ya se procede, pero si no se demuestra, pues sí se les pide que hagan sus aportaciones. Solamente es ese comentario de que allá hay mucha gente que quiere actuar con alevosía, pero bueno, es parte de lo que habla sobre la ética, ¿no? El ser honesto. Gracias, gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues agradecido con su comentario, y esto refuerza lo que les comento. Sí hay diferentes, digamos, estrategias que se pueden llevar a cabo a efecto de apoyar a los trabajadores que verdaderamente no puedan pagar un estudio, pero pues también que no haya un abuso de esta, digamos, de estos mecanismos en donde se pueda ayudar a las personas y que indiscriminadamente se tenga que ayudar a todos cuando algunos tengan la posibilidad de pagar sus propios estudios. Ok. Em,
de lo que estoy viendo ahorita de los principios, inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración. Ok, el principio de concentración es es el principio rector en que se establece que el procedimiento se lleve en la menor cantidad de actuaciones posibles. Repito, están muy vinculados el principio de inmediatez, el de concentración, el de economía y el de sencillez, algunos con sus características particulares, pero repito, todos van a que el procedimiento sea lo más sencillo sin formalismos, en la menor cantidad por así decirlo, audiencias o actuaciones, privilegiando la sencillez en los escritos respecto de posibles formalidades y el hecho de que se eviten los formalismos y esto sea, el procedimiento se lleva a cabo de manera más fluida, más económica. Estos son los principios que todos están muy vinculados al hecho de que el procedimiento se lleve lo más rápido, lo más sencillo y en la menor cantidad de actuaciones para obtener, previo el procedimiento, una sentencia que determine quién acreditó su pretensión, si la parte actora o si la demandada acreditó sus defensas y excepciones. Ok. Creo, ustedes corríjanme, con esto creo que de manera muy sencilla agotamos el tema de principios rectores para poder pasar al tema de rectificación de la demanda. Si tienen algún comentario, los escucho, si no, continuamos. Creo que continuamos, sí, dice todo bien, muchas gracias. Ok. De la rectificación de la demanda. Esto obviamente está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, repito, por ser una cuestión de corte social en donde se puede llegar a rectificar o a subsanar la demanda con un requisito previo que es siempre y cuando se trate de la parte trabajadora o de sus beneficiarios. Esto no aplica para la parte patronal porque se entiende que la parte patronal o se presume que cuenta con mejores y mayores medios para llevar a cabo su defensa. Lo que se supone o se presume no ocurre con la parte trabajadora. Obviamente sabemos que hay excepciones, pero la ley no puede hacer ningún tipo de distingo entre tipos de trabajadores y por eso establece que esta figura de rectificar la demanda solo aplica tratándose de la parte trabajadora o de sus beneficiarios. ¿Dónde se maneja esta figura? Tanto en el artículo 685 como en el artículo 873, en su párrafo, creo que es el párrafo tercero. Eh, de nuevo, para que haya un poco de participación en la clase, alguien que me haga favor de leer el artículo 873, párrafo tercero y cuarto, por favor. ¿Alguien que levante la mano o escojo? Fátima Ramos, adelante, por favor. Sí, es artículo 873, párrafo tercero, cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir al tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promueven acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los efectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que lo subsane dentro de un término de 3 días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el tribunal subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompaña en su demanda y conforme a las normas del trabajo. Una vez hecho lo anterior, el tribunal admitirá la demanda. Ok. En esta premisa yo creo que tenemos que considerar que hay elementos, digamos, esenciales de la relación de trabajo que el trabajador nos tiene que manifestar en una demanda. Esto es su salario, su horario y su categoría como elementos básicos de la configuración de una relación de trabajo.
Obviamente puede haber muchos más elementos que configuren los hechos de una demanda, pero obviamente si estamos hablando de un conflicto en materia laboral, y hablando sobre todo de los conflictos de trabajador-patrón, olvidándonos un poquito de los de materia de seguridad social, siempre nos deben de manifestar cuál es su salario, su horario y su categoría. Estos elementos son esenciales y son tan importantes que constituían, cuando existía la figura de la reversión de la carga de la prueba para determinar una buena o mala fe en el ofrecimiento del trabajo, es decir, cuando se negaba el despido y se ofrecía el trabajo, la autoridad jurisdiccional debía de analizar estos elementos objetivos para determinar si el patrón estaba ofreciendo de buena fe el reincorporarse al trabajo. ¿Y qué tenía que analizar la autoridad? El salario, el horario y la categoría, como elementos esenciales de la existencia de una relación de trabajo. Por lo tanto, para efecto de subsanar una demanda, se debe de prevenir al trabajador en caso de que este sea omiso en manifestar horario, salario y categoría. Pero también se tiene que hacer, se puede llevar a cabo el subsanar una demanda, por ejemplo, con lo que les comentaba hace rato de la veracidad, de cuando un trabajador solicita el pago de una prestación por todo el tiempo que se llevó a cabo en la relación de trabajo. Ahí yo creo que es necesario el hecho de prevenir al trabajador con el limitante de que si fuera omiso en dar respuesta a esta prevención por parte del tribunal, si efectivamente no se le cubrió en ningún momento la prestación o si se le cubrió por algún periodo determinado, ahí sí tenemos que ser un poquito cuidadosos respecto de intentar subsanar la demanda. ¿Por qué? Porque para empezar ya no son elementos esenciales de la relación de trabajo y si el trabajador insiste que jamás se le cubrió, no podemos adelantarnos y decir, ok, tú dices que jamás se te cubrió, pero considerando que esto te puedes prescribir, yo te subsano la demanda y te digo que solamente la vas a reclamar por el último año de la relación de trabajo. No podemos llegar a eso porque estamos, digamos, ya excediéndonos en nuestra función jurisdiccional o previa a la jurisdiccional y sobre todo el hecho de que el trabajador está insistiendo en que jamás se le cubrió determinada prestación, pero tiene que quedar claro para la parte demandada que efectivamente el trabajador está reclamando el pago de determinada prestación por cierto periodo o por todo el periodo de existencia de la relación de trabajo. Por eso creo que es necesario prevenir a la parte actora, pero sí decirle cuáles van a ser las consecuencias de cada prevención y no dejarlo todo al artículo 873 de decir, oye, se te previene para que aclares el punto A, B, C, D y E, y todo va a ser conforme al artículo 873, porque los tribunales pueden llegar a incurrir en un error de decir, yo no le dije qué pasaba si no me desahogaba determinada prevención. Y puede ser que sea de las subsanables, pero puede ser que sea de las no subsanables. Y si no lo aclaramos en el escrito, en el acuerdo donde se le está previniendo al trabajador, el tribunal prácticamente ahí, digamos, se va a meter en un problema donde va a tener que subsanar lo que nunca dijo que no podía ser subsanable. No sé si me doy a entender con lo que estoy comentando. Sí tenemos la obligación de subsanar con el hecho, con el material probatorio que nos aporten, pero si del propio material tampoco se aporta lo que puede ser materia de lo que se puede subsanar, podemos llegar a incurrir en una situación en donde por no advertir lo que no era subsanable, pues ahora a ver cómo tenemos que hacerlo, pero tenemos que subsanar la demanda sí o sí, porque no advertimos previamente que determinado hecho que nos está diciendo el trabajador no es subsanable ni siquiera con el material probatorio que nos está aportando. Hay que tener cuidado en esa parte. Pero repito,
Esta situación de rectificación de la demanda tiene que ver primero con el hecho de que se trata de un derecho que se está haciendo valer, ojo, solamente por la parte trabajadora o sus beneficiarios, y dos, donde no nos está aportando los elementos necesarios y fundamentales para determinar las características de la relación de trabajo, o dos, las características de, por ejemplo, el despido, que es, digamos, la generalidad de los asuntos que vamos a a resolver tratándose del procedimiento ordinario. Eh, esta figura de rectificación de la demanda es lo que antes se conocía como la suplencia de la queja en materia laboral, en donde existían dos momentos para poder llevar a cabo esta suplencia. Primero, al momento de que se presentaba la demanda, se le prevenía para que la subsanara en el término de 3 días. Y si no lo hacía, había una segunda oportunidad, que era en la audiencia de ley, en la etapa de demanda y excepciones, en donde en ese momento se le prevenía para que en ese momento la subsanara. Ahora, con el nuevo procedimiento, que lleva las dos fases, la fase escrita y la fase oral, como en la fase oral, que inicia con la audiencia preliminar, la idea es depurar el procedimiento, ya se debe de tener claro qué es lo que pretende el trabajador. Por lo tanto, cuándo se debe llevar a cabo el requerimiento al trabajador para que subsane su demanda, para que aclare su demanda, y en su caso para que el tribunal la subsane en la fase escrita al momento de que presenta su demanda, y se le en el primer proveído se le tiene que prevenir para que la aclare en el término que se le conceda, que en este caso van a ser 3 días. Ahí es donde tenemos que aplicar el artículo 873, párrafo tercero, y la consecuencia del párrafo cuarto, en caso de que el trabajador no desahogue la prevención que se le está haciendo. Ahora, eh, en el caso del artículo 685, cuando habla de que el tribunal incluirá aquellas prestaciones que deben de ser o que son inherentes a la acción principal reclamada, lo que yo he visto, por ejemplo, es que el trabajador en su demanda alega que trabajó para determinada empresa, y que durante la relación de trabajo, incluso desde que la misma inició, nunca se le otorgó el contrato individual de trabajo. Pero en las prestaciones no reclama el otorgamiento del contrato por escrito. Estas son de las prestaciones que considero que el tribunal puede, ante la ausencia de la prestación expresa realizada por el trabajador, puede subsanar y llevar a cabo el que se tenga como por reclamada, a pesar de que en el escrito de demanda no se haga. Que esto tiene como consecuencia que en la sentencia se ordene o se condene al patrón a que, al margen de que pague la indemnización o reinstale como acción principal y hecha valer por el trabajador, otorgue por escrito el contrato individual, donde se establezcan de manera clara las condiciones de trabajo que vinculan al trabajador con esa relación de trabajo que fue materia de la controversia que se llevó a cabo entre los tribunales laborales. Ese es el ejemplo que se me ocurre ahorita de prestaciones que no son solicitadas, pero que el tribunal puede tenerlas por insertas en el escrito de demanda como si se hubieran solicitado, de acuerdo con lo que dice el artículo 685. Al respecto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Algún otro ejemplo que quieran aportar? ¿No? Ok. Bueno. Carga de la prueba.
La carga de la prueba en materia del derecho del trabajo se establece que cuando por otros medios el tribunal pueda llegarse de la verdad, se le va a eximir de la carga de la prueba, pero establece reglas para determinar en qué supuestos siempre va a corresponder a la parte patronal la carga probatoria. Aquí tenemos dos artículos que tenemos que tener siempre a la vista hablando de carga probatoria, el artículo 784 y el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. El 784 nos habla de los supuestos que siempre va a ser carga probatoria de la parte patronal y el artículo 804 nos habla de aquellos documentos que como obligación patronal este siempre tiene la obligación de conservarlo conforme a las reglas que se establecen en dicho artículo, ya sea por el último año de la relación de trabajo o por todo el tiempo de la relación, mientras dure la relación de trabajo. Bajo esa premisa, lo que tenemos que considerar en este tema de carga probatoria es al momento en que se está llevando a cabo el procedimiento laboral ante los tribunales laborales y en el momento en que se llevan a cabo la depuración del procedimiento en la fase oral, en la audiencia preliminar, en ese momento ya debemos de tener estudiado el escrito de demanda y el escrito de contestación para determinar cuáles son los hechos, tanto los no controvertidos como los controvertidos, a efecto de que cuando vayamos a admitir las pruebas, veamos cuáles están relacionadas con hechos controvertidos y en su caso, al momento de dictar sentencia, a quién correspondía acreditar determinado supuesto. Voy a citar uno de los ejemplos que establece el artículo 784, que corresponde a la parte patronal el acreditar el pago de tiempo extraordinario con una regla que establece el artículo 784, que es respecto de las primeras 9 horas extraordinarias, porque cuando se excede de las 9 horas extraordinarias, estas, las que exceden, ya no es carga probatoria de la parte patronal, sino de la parte trabajadora. ¿Cuál es, digamos, la explicación del por qué se divide esta carga probatoria? Por el hecho de la figura de la verosimilidad o de la credibilidad en las horas extraordinarias que pueda llegar a devengar un trabajador. Es decir, ¿qué tanto se le puede creer a un trabajador que devengó o no horas extraordinarias? Hay demandas en donde nos dicen, mi jornada laboral era de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, pero yo generaba tiempo extraordinario desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, de lunes a sábado. No es verosímil, no es creíble que una persona tenga la capacidad física para llevar a cabo tiempo extraordinario con ese ritmo. Yo creo que casos de excepciones está el Poder Judicial de la Federación, que trabajamos de sol a sol, pero a lo que voy, tiene que haber una cierta razonabilidad para efecto de que el tribunal pueda determinar si son verosímiles o no el tipo extraordinario, y así los supuestos que marca el artículo 784 para determinar en qué casos siempre va a ser carga probatoria de la parte patronal. Entonces, en este tema, sí tomen en cuenta y siempre tengan a la vista el artículo 784, así como el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, un tema que es muy interesante, salvo que ustedes tengan algún comentario de lo que acabo de referir, es el tema de la prescripción. Este tema de la prescripción tiene que ver con el hecho de la oportunidad temporal que tiene una parte para llevar a cabo una acción ante las autoridades laborales. ¿Qué artículos regulan la prescripción en materia laboral? ¿Quién me lo recuerda, por favor?
516, 517, 518 y 519 también. La prescripción que en materia laboral se denomina prescripción genérica está contenida en el artículo 516, que es de 1 año. Y hay prescripciones que son específicas para acciones muy específicas. La prescripción genérica es de 1 año, está contenida en el artículo 516, y las prescripciones especiales son de 1 mes, de 2 meses y de 2 años, y están contenidas en los artículos 517, 518 y 519. El artículo 517 nos habla de la prescripción de 1 mes para las acciones de rescisión. ¿Rescisión por parte de quién? ¿Quién me lo recuerda? De ambos, tanto de actor tanto de trabajador como de patrón. Los dos tienen una prescripción de 1 mes conforme al artículo 517 para hacer valer acciones relativas a la rescisión del contrato y relación de trabajo del contrato de trabajo. Es decir, el artículo 517 regula la prescripción tratándose de la figura de la acción por rescisión de la relación y contrato de trabajo, 1 mes. Artículo 518 nos habla de la prescripción de 2 meses, tratándose de las acciones de despido. Esta va muy dirigida a la acción que lleva a cabo el actor respecto del despido. ¿Qué tipo de acciones están sujetas a esta prescripción? Cuando se reclama ya sea la reinstalación o la indemnización constitucional. Y finalmente el artículo 519, que nos habla de la prescripción de 2 años, que está sujeto a prescripción de 2 años según el artículo 519. Son dos supuestos principales. ¿Quién me lo recuerda? Riesgo de trabajo y dos, ¿cuál es? Ejecución de sentencia, es correcto. O ejecución de convenio, también. Aquí yo creo que la particularidad, a pesar de que es la prescripción general, yo creo que la prescripción que puede ser más sujeta de interpretación es la prescripción del artículo 516. ¿Por qué? Porque la prescripción del artículo 516 se aplica a todo aquello que no esté contenido en alguna otra de las prescripciones, es decir, rescisión, despido o riesgos de trabajo y ejecución. En pocas palabras, la prescripción del artículo 516 está dirigida a prestaciones. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de estudiar la figura de la prescripción con base en el artículo 516, porque no debemos de considerar lisa y llanamente 1 año a partir de la fecha de la presentación de la demanda. ¿Qué debemos de tomar en consideración? 1 año a partir de la fecha en que la prestación sea exigible, es decir, dentro de un mismo escrito de demanda podemos tener diversas prestaciones y al momento en que se contesta la demanda, si es que la parte demandada opone la excepción de prescripción con base en el artículo 516, atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda, que esa es, digamos, la fecha, digamos, principal, tenemos que considerar cuándo es exigible la prestación. Y aquí tenemos algunas particularidades, por ejemplo, ¿será la misma fecha para determinar la prescripción del pago del salario que del pago del aguinaldo? Aquí sí quisiera escuchar a alguno de ustedes. ¿Alguien que levante la mano o escojo?
Yo creo que voy a escoger entonces. A ver. Ok, no me voy a poner con que ya participó muchas veces, entonces adelante, licenciada Fátima Ramos, la escuchamos. No, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero yo pensaría que ambas prescriben. Ah, es que no, ahorita me llegó la idea. O sea, de entrada yo diría que ambas prescriben en un año porque el Ujú, aguinaldo es parte del salario. De hecho, hay una jurisprudencia que dice que se debe de tomar así, el aguinaldo como parte del salario. Sin ujú. embargo, según yo, el salario, o sea, bueno, depende de cuál sería, ¿no? Porque tampoco es prescriptible como tal. Cuando te... Ay, es que había leído algo, por eso ahí me surgió la duda. Pero bueno, en general, diría que ambas es en un año. Ok, ahí va. Tomando en cuenta lo que nos acabas de comentar. El aguinaldo forma parte del salario. ¿Para qué efectos? Para determinar nuestro salario integrado. Y entonces, en una demanda se dice, reclamo el pago del aguinaldo de el último año laborado, así como del aguinaldo que se genere durante la secuela procesal del presente asunto hasta que se me reinstale en el puesto y categoría que venía desempeñando. Y también reclamo el pago de los salarios vencidos. Las cuestiones indemnizatorias entre las que se encuentran los salarios vencidos se pagan con salario integrado. Entonces, si es procedente el pago de los salarios vencidos porque se acreditó la acción intentada por la parte actora, considerando que no se llevó a cabo la prestación del servicio y se está condenando a una cuestión indemnizatoria como es el pago de los salarios vencidos, en esta cantidad de salarios vencidos, que repito, se calcula con el salario integrado, ya va incluido el aguinaldo. Por lo tanto, ahí no se pagan salarios vencidos y aguinaldo. Solamente se pagan salarios vencidos. Pero tenemos el otro aguinaldo, el aguinaldo que ya se devengó y no se pagó. Por ejemplo, estamos ahorita en el año 2023. Vamos a olvidarnos un poquito de las fechas de que estamos en noviembre. Un trabajador alega un despido en eh, el mes de, no sé, en el mes de febrero del 2022. El despido fue en febrero de 2022 y reclama el aguinaldo que se tuvo que haber pagado en 2021 y el aguinaldo que se tuvo que haber pagado en el año 2020. Y también reclama el pago de los salarios devengados de la primer quincena del mes de febrero del 2022, porque fue en las fechas en que fue despedido. Entonces, si el trabajador devengó salarios, es decir, que los trabajó, pero no se los pagaron de la primera quincena del mes de febrero de 2022, se supone que el término para que pueda reclamar esos salarios inicia precisamente en ese mes de febrero de 2022, porque el salario se paga por ejemplo, en este supuesto, cada 15 días. Entonces le tuvo que haber pagado el día 15 de febrero de 2022. La prescripción de un año corre a partir del 16 de febrero del 2022 y concluye el 16 de febrero de 2023. ¿Sale? Porque es cuando generó ese salario y no se le pagó en la fecha convenida por las partes cada 15 días, en este caso el 15 de febrero. Los aguinaldos, no nos vamos con la misma fecha considerando, por ejemplo, la demanda se presentó si fue despedida en febrero de 2022, la demanda se presentó en abril de 2022. Tenía un año para tenía un año para reclamar el pago de los salarios. Si estamos hablando de abril de 2022, cuando presentó la demanda, esos salarios de febrero de 2022 ¿están prescritos? No. Ahora, aguinaldo.
2021. ¿Cuándo es exigible el aguinaldo de 2021? El 20 de diciembre del 2021. A partir del 20 de diciembre de 2021 empieza a correr su prescripción. Es decir, tiene hasta el 19 de diciembre del 2022 para solicitar su pago. Y en el caso del aguinaldo del 2020, este es exigible a partir del 20 de diciembre de 2020 y prescribe un año después. Si es exigible a partir del 20 de diciembre del 2020, prescribe el 19 de diciembre de 2021. Así es como tenemos que determinar la prescripción de cada una de las prestaciones. Porque luego en las sentencias, por sacarlas rápido, decimos, la demanda fue presentada en mayo de 2023. Por lo tanto, se encuentran prescritas todas aquellas prestaciones que no hubieran sido cubiertas y reclamadas a partir del mes de mayo de 2022. De manera genérica, tenemos que ver si aplican o no para cada una de las prestaciones que se están reclamando. Y precisamente por eso tenemos que determinar cuándo es exigible la prestación. ¿Queda claro lo que les estoy comentando? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Vacaciones, ok, vacaciones. ¿Cuándo comienza el derecho a poder disfrutar las vacaciones? A partir del primer año de antigüedad de una relación de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Se supone que entonces tenemos que ver tanto la fecha de inicio de la relación de trabajo para determinar cuándo se cumple cada año de antigüedad de la relación de trabajo, así como lo que pudieran haber pactado las partes respecto de cuándo se disfrutaban las vacaciones. Esto, más que en los contratos individuales, casi siempre lo podemos ver en los contratos colectivos. Y un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es el contrato colectivo del Seguro Social, en donde para determinados trabajadores los periodos vacacionales se disfrutan, si no mal recuerdo, en abril, en agosto, en julio y creo que en diciembre, abril, julio y diciembre, algo así, si no me equivoco. Entonces, de esos periodos vacacionales, que obviamente no solo es disfrutar un periodo vacacional de descanso, sino el pago de prestaciones, como el pago de la prima vacacional, el pago de ayuda para, no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama la prestación, creo que es ayuda para actividades culturales y recreativas, se generan en esas fechas en específico. Entonces, en esos supuestos, no podemos aplicar una prescripción a rajatabla considerando la fecha de la presentación de la demanda un año hacia atrás, sino tenemos que ver de esas prestaciones cuándo se generan las fechas en que son exigibles. Repito, si era exigible en abril, julio y diciembre, tenemos que considerar que las vacaciones de abril son exigibles a partir de abril, las de julio en julio y las de diciembre en diciembre, para determinar ese año a partir de la fecha en que está determinado en ese contrato colectivo de trabajo, para determinar si alcanzan digamos, a agarrar la fecha en que fue presentada la demanda, para ver si la prestación de la que estamos hablando está prescrita o no. Esto que nos puede dar como resultado que hay prestaciones que ya prescribieron y otras que por su naturaleza todavía no. Quería comentarles esto porque, digamos, a pesar de ser prescripciones específicas las de los artículos 517, 518 y 519, con la que más podemos tener, digamos, algún problema o alguna particularidad al momento de estudiarlas, es con la del artículo 516, atendiendo a que esta prescripción es la que se hace valer en contra de pago de prestaciones. Por eso tenemos que atender a la naturaleza de la prestación y sobre todo a cuándo es exigible la misma. ¿De acuerdo?
Ok. Pasamos al siguiente tema, salvo que tengan algún comentario y que me gustaría que lo hicieran valer, levantando la mano si es que lo tienen, que es el tema de la competencia. El tema de la competencia tiene algunas particularidades en materia de trabajo. La competencia, por regla general, corresponde a las autoridades locales. Por excepción, corresponde a las autoridades federales, donde encontramos el sustento de esta competencia por regla general de las autoridades locales y por excepción de las autoridades federales. ¿En qué fundamento? ¿517, 527? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Lo encontramos en el artículo 123, fracciones 20 y 31 del apartado A del artículo 123 de la Constitución y en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. En la fracción 20 del apartado A del artículo 123 se determina la existencia de los tribunales laborales como órganos constitucionalmente competentes para asuntos de trabajo. Y en la fracción 31 encontramos el catálogo de ramas industriales y de servicios que, por su naturaleza, la federación se reserva para competencia federal. Todo lo que no esté contenido en ese catálogo de ramas industriales o de servicios corresponderá a las autoridades locales. Por eso digo que por excepción, la competencia es federal y por regla general, la competencia es local. Ahora bien, una particularidad que, digamos, ahorita es como de materia de estudio en los tribunales laborales es cómo llevar a cabo la determinación de competencia o más bien de incompetencia de una autoridad laboral. Antes veíamos el hecho de que en cualquier momento, si una autoridad laboral observaba que no era competente, podía remitir el asunto a la autoridad que consideraba competente, es decir, podía declinar su competencia hacia la autoridad competente. Pero conforme lo que establece el artículo, si no me equivoco, es el artículo 701 en relación con el 704 de la Ley Federal del Trabajo, hay ciertas formalidades que la autoridad laboral debe de cumplir para que de oficio se declare incompetente. Ya no solo se trata de observar si es o no competente en razón de esas ramas industriales o de servicios y declinar su competencia, sino que deberá emplazar a juicio a la demandada para que ésta, una vez que cuando conteste y aporte los elementos que ilustren a la autoridad, pueda determinar si es o no competente. Es decir, ya no se vale que una autoridad, por ejemplo, local, reciba una demanda y solamente por el hecho de que venga señalada, por ejemplo, el Seguro Social como demandado, en ese momento y en automático remita el asunto a una autoridad federal, sino que deberá emplazar a la o a las demandadas para que al momento de contestar pueda llegarse de mayores elementos que sustenten la determinación con la cual determine si declina o no su competencia hacia otra autoridad. Esto, repito, ha sido materia de un criterio de la segunda sala. No tengo ahorita el dato específico del número de la jurisprudencia, pero lo que sí les puedo comentar, todavía a estas fechas he visto, y la gente que está conmigo en el tribunal lo podrá constatar, que hay autoridades locales que todavía nos remiten asuntos en donde se consideraron no competentes y declinan el asunto ante una autoridad federal sin llevar a cabo este procedimiento previo de
llamar a juicio a la demandada y al momento de que ésta conteste con los elementos que aporte la demandada, se pueda ahora sí determinar si es o no competente la autoridad local. Por eso se los comento a efecto de que ustedes sí lo tomen en consideración y si está dentro de sus atribuciones o si para efecto de lo que ustedes pretenden ser secretarios instructores, tomen en consideración para efecto de que si ustedes reciben un asunto, vigilen que se haya llevado esta formalidad. Y segundo, si ustedes pretenden declararse incompetentes, lleven a cabo esta formalidad previa. Aquí está. La licenciada Fátima Ramos nos acaba de compartir en el chat la jurisprudencia con número de registro digital 2026327 que dice conflicto competencial en materia laboral. Para su resolución es necesario que obren autos la citación de las partes antes de la declaración de incompetencia legal del juez de conformidad con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo. Hay un supuesto que me gustaría platicarles en donde un tribunal, no voy a decir si fue local o federal, se consideró no competente a pesar de haber emplazado a la demandada. ¿Por qué? Porque dijo, se le emplaza a la demandada para que conteste en el término de 15 días, pero además se le requiere a la demandada para que en el término de 3 días presente ante esta autoridad los elementos suficientes por los que considera si este tribunal es o no competente. Pues resulta que con el emplazamiento también se le notifica el mismo acuerdo donde viene este requerimiento de 3 días y la parte demandada no desahoga el requerimiento de los 3 días, pero ojo, sigue corriendo el término de los 15 días para la contestación. Y entonces, transcurriendo los 3 días, dice, toda vez que transcurrió el término concedido de 3 días y que no desahogó el requerimiento, se le hace efectivo el apercibimiento y esta autoridad se considera no competente. Creo y coincido con el criterio del tribunal que no aceptó la competencia, que el tribunal que declinó la competencia con base en esta consecuencia jurídica de tenerle por perdido el derecho a la demandada de aportar elementos para determinar si era o no competente, con base en esa ausencia de manifestación de la demandada, se declaró incompetente. Por eso yo creo que lo que tiene que pasar es que transcurra el término de los 15 días, por lo menos tratándose del procedimiento ordinario, para que ahora sí se haga debidamente fundada y motivada la determinación de falta de competencia, si es que así se considera por parte del tribunal, y no hacer esta, creo que como salida jurídica de no esperarse los 15 días, considerando que se le da un término de 3 días a la demandada, como separando las obligaciones, tanto de contestar como de aportar elementos para determinar la competencia. Yo creo que no podemos jugar con eso y esperar dentro de los 15 días que con la contestación, en caso de que ésta se dé, se puedan aportar elementos. Y si no se da la contestación, por lo menos ya se agotó el término de los 15 días para que la demandada contestara y no nos fuimos solamente con los 3 días como para ahorrar tiempo y que el tribunal, con este silencio de la demandada, pudiera determinar que no es competente. Ok, ¿hasta aquí alguna duda o algún comentario? ¿No? Ok. El siguiente tema que me comentaron es funcionamiento de los tribunales laborales. Creo que ustedes se lo saben mejor que yo. Los tribunales laborales ahora funcionan con una integración de un juez, secretarios de instrucción, actuarios y oficiales. Pero la figura central es un juez que es el rector del procedimiento
el cual se va a auxiliar de secretarios instructores, los cuales tienen funciones específicas que les permiten actuar durante la fase escrita, no así durante la fase oral, en donde la única persona que puede intervenir en una audiencia que puede llevar a cabo una audiencia ya sea la preliminar o de juicio, es el juez. Si un secretario instructor lleva a cabo una audiencia preliminar o de juicio, esa actuación es nula. Solamente para hacer un comparativo, lo que ahora es el juez y los secretarios instructores antes, que siguen existiendo, pero antes las autoridades eran las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban integradas por 3 personas: un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y un representante del gobierno o presidente de junta. Es decir, era un órgano tripartito con representación tanto de parte actora como de parte trabajadora y un representante del gobierno. Esto materialmente, entre otras, digamos, características que ahorita no creo que sea materia de la clase, causaba mucho retraso en los procedimientos porque para la emisión de los laudos, que es el equivalente a las sentencias que ahora emiten los tribunales laborales, se requería la firma de los 3 representantes. Y ahí les encargo cuando se ponían de acuerdo para poder asistir, a pesar de que había un acta de citación para la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución. Había juntas en donde los representantes estaban ahí diario, pero había representantes que estaban cada semana, y si se las pasaba a firmar un laudo, pues ahí espérense otra semana, otros 15 días. Para el tema que nos interesa, cambió la estructura, se elimina la representación de trabajadores y patrones y queda una sola figura que ahora ya no es un representante del gobierno, sino que es una autoridad jurisdiccional que se denomina juez, ya sea en materia en el orden local, que es un juez, o un juez de distrito en materia en los casos de los órganos jurisdiccionales federales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Por último, impedimentos y excusas. El tema me lo pasaron como impedimentos y excusas porque antes en la Ley Federal del Trabajo se había suprimido la figura de la recusación. Es decir, los integrantes de las juntas no podían ser recusados. Solamente existía la excusa, que es cuando existe la obligación del servidor público de, no quiero decir excusarse porque estoy integrando la palabra a la definición, de dejar de conocer de un asunto por, en términos generales, tener algún interés en el asunto, ya sea por parentesco, por interés económico, ya sea por una situación de amistad o de enemistad. En términos generales es eso. Pero existía la figura de el impedimento, que era las veces de lo que ahora ya se retomó en la Ley Federal del Trabajo, que es la recusación. Antes era la denuncia de impedimento, en donde se denunciaba al servidor público para que a este se le obligara a excusarse. Ahora ya se volvió a retomar la figura de la recusación, en donde si el servidor público no se excusa de inmediato de un asunto que, repito, por el interés de los que acabo de mencionar, ya no pueda conocer del asunto, las partes ahora sí vuelven a tener la opción de recusar, es decir, de señalar al servidor público a efecto de que éste deje de conocer de un asunto. En la autoridad que conoce de la recusación en materia local es ya sea el pleno del Consejo de la Judicatura de cada entidad, y en materia federal son los tribunales colegiados de la rama correspondiente. En este caso, si estamos hablando de tribunales laborales, si existiera alguna recusación en contra del juez o de alguno de los secretarios, conoce o algún tribunal colegiado en materia de trabajo, si es que estos estuvieran en el circuito que correspondiera por competencia territorial.
sino, pues obviamente, si existen solamente tribunales colegiados sin especialidad, a ellos correspondería en atención a la competencia territorial de la ubicación del tribunal laboral donde se lleva a cabo la recusación, ya sea del juez o del secretario. Y obviamente la idea es que el servidor público se excuse de manera inmediata porque la recusación puede derivar también en una responsabilidad administrativa si es que ésta se declara procedente por el hecho de que, a pesar de existir elementos para que el servidor público deje de conocer, éste insistió en seguir conociendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. Denme un segundo. Ya, perfecto. Creo que ya no hay más dudas. Ya prácticamente van a ser las 8 de la noche. Yo sé que cada uno de estos temas puede ser materia de una clase, incluso de varias sesiones para estar estudiando. Fueron muchos temas, pero creo que intenté darles lo más básico de ello para que ustedes puedan continuar con el estudio de estos temas. Y de todos modos saben que en la medida de lo posible y si existe el contacto, yo sigo a sus órdenes y cualquier comentario que tengan en particular, pues es bien recibido. Les agradezco mucho la atención y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. En ese caso, en nombre de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, también conocida como AMJAC, y en especial de parte de la vocal, la juez Irma Gabriela Garza Rodríguez, le queremos agradecer por su participación y en medida de lo posible le será entregada su constancia. Le agradecemos muchísimo sus aportaciones, el conocimiento que le está dando precisamente a sus alumnos. Entonces, no nos queda más que agradecerle y pues desearle a todos bonita noche y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches.